continuando bendiciendo en esta noche. Para todos los que nos ven desde Facebook Live, se escucha bien alto. ¿Ahí? Ok, ¿ahí se escucha bien? ¿Cuándo se escucha? Ok, pues para los hermanitos que nos están viendo por Facebook Live, pues como pueden ver, no tenemos las pantallas, pues porque tuvimos unos problemas técnicos. So, el estudio, lo que se va a hacer es que luego se sube a Facebook y se atacha entonces el documento en PDF para que puedan tener entonces la información. Mientras tanto, pues va a ser todo mirándome a mí, espero que les guste esta cara que van a tener porque es la única que van a estar viendo durante el estudio. Pues hermanito, vamos a comenzar el estudio. En esta noche vamos a estar viendo la primera sección en una unidad nueva. La unidad nueva dice, ¿por qué necesito a la iglesia? Ese es el tema de la unidad nueva. ¿Por qué necesito a la iglesia? Y hoy vamos a estar estudiando en la sección número 1, que le pusieron por nombre Estamos Unidos. Y vamos a estar viendo Efesios capítulo 1 y capítulo 2 y varios pasajes bíblicos adicionales. Pero antes, hermanos, nosotros como iglesia, nosotros como cristianos, ¿qué somos nosotros con el Señor? El Señor es la que de la iglesia, la cabeza, y nosotros somos los miembros. Los miembros, su cuerpo. cuerpo. La iglesia es el cuerpo del Señor y el Señor es la cabeza de la iglesia. Se puede interpretar de mil formas, de mil ilustraciones. La más fácil, el Señor es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. El cuerpo por su cuenta no se manda. El cuerpo por su cuenta no puede decidir, voy a agarrar esto que está aquí. Tiene que ser la cabeza que le dé la orden a la mano para que la mano se mueva y agarre lo que yo voy a agarrar, por ejemplo, el papel. En nuestro caso, así es el Señor con nosotros. El Señor es la cabeza de la iglesia, Él es quien dicta, quien tiene toda la autoridad sobre su iglesia, sobre su cuerpo. Y nosotros no hacemos nada sin que el Señor lo diga. O sea, nada que nos vaya a salir bien. Porque nosotros pues podemos hacer cosas, pero si no está toda la voluntad del Señor, pues no nos va a salir muy bien que digamos. Pero hermanito, esa es la idea central del estudio. O sea, nosotros somos el cuerpo y Cristo es la cabeza. Ahora, ¿qué vamos a estar viendo en este estudio, hermano? Vamos a estar viendo un par de pasajes que nos indica por qué, qué es lo que Pablo quería enseñarle a los efesios sobre los pasajes que vamos a estar leyendo ahora mismo. Y el primer pasaje que vamos a estar viendo es en Efesios 1. Si están siguiendo el manual empezaba en el versículo 20. Pero si ustedes van y miran en el versículo 20, ¿cómo comienza? La cual operó en Cristo. So, si estás empezando desde ahí, como que te falta información, como que espérate, ¿qué pasó? ¿Qué operó en Cristo? ¿Qué fue lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está tratando de decirme aquí? Pues vamos a empezar a leer, hermanito, desde el versículo 15 hasta el versículo 23. Y los hermanitos que están viendo por el Facebook Live, si pueden buscar en sus Biblias, Efesios 1, versículos 15 al 23. Y dice, vamos a aprovechar, marido, vamos a cambiar un poquito. Voy a pedirle, vamos a ser un poquito más dinámico. Sé que los que están en Facebook Live quizás no vayan a escuchar toda esta parte, pero confío de que tengan sus Biblias a la mano y sigan leyendo. Voy a pedirle a la hermanita Angie si puede vocalizar los versículos del 15 al 23. Porque
Esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia de los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Amén. Mucha información de un cantazo, como podemos ver. Pero hermanito, Pablo lo que está hablando aquí primeramente es que le está dejando claro qué fue lo que hizo el Señor, qué fue lo que hizo Jesús, nuestro Salvador, para entonces que Dios Padre le diera entonces toda autoridad sobre la iglesia. Él empieza explicando que dice que Él está diciendo a ellos que Él los mantiene en sus oraciones y que no cesa de orar por ellos, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, versículo 17, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la iglesia, las riquezas de la gloria de su herencia en sus santos. Aquí, hermano, aquí lo que Él está queriendo explicar a ellos primero, o sea, antes de decirle que Él estaba orando por ellos y todo, Él les quería explicar a ellos de que el Señor es el único que nos da sabiduría para nosotros poder entender su palabra. Aquí dice que el Padre de la gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Versículo 17. Aquí Pablo le está expresando a los efesios, miren, por si acaso, o sea, quiero que sepan que yo oro por ustedes, pero antes de empezar a seguir dándole más información, quiero que sepan que la única persona, el único que nos puede dar sabiduría para nosotros entender a nuestro Señor Jesucristo es Dios mismo. Dios es el único que nos da sabiduría para nosotros poder, perdónenme si no levanto la Biblia, que se me va a caer el teléfono, lo puedo ver mejor aquí que desde acá. Para nosotros poder ver y entender su palabra. El Señor es el único que nos puede dar sabiduría. O sea, está bien de que pues haya seminarios bíblicos, universidades, grados académicos para estudiar la Biblia, pero la mayor educación bíblica que nosotros podemos tener es que a través de la palabra del Señor y pidiéndole sabiduría a Dios para que Él nos explique su palabra. Y Él nos va a dar sabiduría para nosotros poder entender su palabra, para nosotros poder entender qué es lo que Él espera de nosotros. Porque esta es la parte más importante del cristiano. Si el cristiano no entiende qué propósito tiene el Señor para él, cómo el cristiano puede vivir una vida agradable al Señor. Si el cristiano no entiende, no conoce cuál es el plan de Dios para él, para su vida, pues hermano, Él está dejando saber aquí a los efesios
que el Señor es el único que nos puede decir cuál es el plan para nosotros en nuestra vida y es el único que nos da sabiduría para poder entender su palabra. Y dice, y todo esto, o sea, todo lo que el Señor nos da sabiduría para nosotros entender su palabra, nos da a entender la grandeza de su poder y nos mostró a lo que creemos, según la operación del poder de su fuerza. O sea, el Señor es quien nos puede dar la sabiduría, la fe para nosotros poder entender lo que Jesús hizo en la cruz hace 2000 años, redondeado en el pasado. Que todavía eso que el Señor hizo todavía está vigente hoy en día. Pero el único que nos puede dar entendimiento de qué fue lo que el Señor hizo por nosotros es el mismo Señor, el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo que mora en nosotros. E incluso para nosotros poder creer para salvación, el Señor tiene que darnos fe para nosotros entonces poder utilizar esa fe. Porque si el Señor no nos da fe para nosotros creer en lo que estamos escuchando, nos quedamos innatos, nos quedamos sin hacer nada. Porque nuestro propio ser no conoce, no puede entender a totalidad todas las cosas que el Señor hace. Y más adelante vamos a ver unos versículos bíblicos que expresan también esto que le estoy diciendo. Vamos a ir un momentito a 1 Colosenses 2, 9 al 16. ¿Ah? Colosenses. Sí, Colosenses. No sé que haya puesto ahí la cita. Corintios, perdón. Primera Corintios. Que es que cuando la copié. Ahí, se me fue. Primera Corintios 2, 9 al 16. Dice, antes bien, ¿lo tienen? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que de Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Aquí, hermanito, nos habla una parte bien importante que está al principio en el versículo 9, que dice, cosas, ojo que no vio, ni cosas que oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, el Señor tiene unas verdades, tiene una serie de verdades que las preparó, ¿para quién? Para los que le aman.
un conocimiento exclusivo para las personas que aman a Dios. Él les preparó y les dio esa oportunidad de saber, de tener ese conocimiento, esa sabiduría. Pero de la única forma que nosotros podemos adquirir ese conocimiento es que a través del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios tiene que morar en nosotros para nosotros poder entender las cosas que el Señor ha preparado para nosotros. Amén. Y aquí en Corintios los especifica, claro, con más detalle, más palabras, indicando que el hombre normal no conoce las cosas de Dios porque para él son locura, porque no las puede entender, no las puede percibir. Pero el Señor nos dio esa oportunidad a los que le aman a Él. Y esto es una parte bien importante, hermano. En nuestra fe como cristianos es un fundamento para nosotros de que si nosotros queremos agradar al Señor, si nosotros queremos actuar de acuerdo a lo que Él espera de nosotros, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Pedirle sabiduría al Señor, buscar su voluntad. Y la única forma que nosotros lo podemos hacer es a través de la oración, a través de estar en comunión con el Señor y a través de leyendo su palabra. La única forma que nosotros podemos saber nuestro caminar con el Señor es conociendo a Dios. Y eso es algo que el Señor no se lo dio a todo el mundo. Él lo tiene preparado para solamente a los que le aman. O sea, aquí en la diapositiva se supone que estoy grabando una parte que decía: el cristiano que no conoce su supremo llamamiento, en Filipenses 3:14, su llamamiento santo y su llamamiento celestial, nunca será capaz de andar como es digno de este llamamiento. El cristiano que no conoce el llamamiento supremo que el Señor le dio, el llamamiento santo y el llamamiento celestial, o sea, cambien en la palabra llamamiento por vocación. El cristiano que no conoce su vocación con el Señor no es capaz ¿de qué? De poder cumplir con esa vocación que el Señor le ha dado. El Señor nos ha llamado a nosotros a ser ¿qué? Santos. ¿Y qué significa ser santos? Separados para el Señor, separados para Dios, apartados de este mundo. Si entonces nosotros no conocemos lo que el Señor nos ha llamado a hacer, ¿cómo entonces podemos hacer lo que Él espera de nosotros? Un cristiano que no conoce qué es lo que el Señor espera de él, jamás podrá agradar al Señor. ¿Por qué? Porque no está haciendo lo que el Señor le está pidiendo a esa persona. Y esa es este es un fundamento bien esencial para todos nosotros como cristianos, que si nosotros no conocemos lo que el Señor espera de nosotros, no podemos agradarlo a Él. Ahora, ¿cómo esto se aplica a que nosotros somos parte del cuerpo del Señor y es la cabeza? O sea, aplica en todo. ¿Por qué? Porque entonces, si uno como miembro del cuerpo de Dios, el Señor espera ciertas cosas de cada uno de nosotros, si nosotros no conocemos qué es lo que el Señor espera de nosotros, ¿cómo entonces nosotros podemos ejercer nuestra función en la iglesia como miembros del Señor? ¿Entienden? Vuelvo y les digo, si nosotros no conocemos lo que el Señor espera de nosotros, cuando nosotros estemos entonces ejerciendo cualquier ministerio, si nosotros no conocemos lo que el Señor espera de nosotros, ¿cómo nosotros podemos alcanzar y poder hacer lo que el Señor espera? Para nosotros como cristianos es fundamental nosotros conocer qué es lo que el Señor espera de nosotros. Y luego, entonces nosotros podemos agradar al Señor y podemos cumplir con el llamamiento que Él nos ha dado.
¿Me explico Cuando, un poco? Sí. También yo lo veo de que cuando más conocemos esa voluntad del Señor en nuestra vida, pues entonces más deseo vamos a tener de hacer la voluntad de Él. Y de ejercer, por ejemplo, en el caso de ser miembro como en la iglesia, por ejemplo, pues sería más ese deseo de trabajar para el Señor. Amén. Amén. ¿Cómo les puedo decir esta parte? Si entonces el Señor espera, ok, vamos a ponerlo de esta forma. Si el Señor espera, un ejemplo bien sencillo, que el Señor ha puso de que entonces yo limpiara los baños. El Señor pues está esperando de que yo pueda cada vez que se acabe el servicio yo ir a limpiar los baños. Pero si yo no conozco qué es lo que el Señor está esperando de mí, entonces ¿cómo yo lo puedo agradar a Él? Si yo no sé entonces que el Señor yo no conozco que el Señor quería que yo limpiara los baños. Esa es una parte. Pero puedas pensar, pero entonces ¿cómo yo sabré qué es lo que el Señor espera que yo haga? Pues, hermano, leyendo su palabra, estando en comunión con el Señor, estando orando con Él y pidiéndole sabiduría todos los días para uno poder para que todo lo que uno haga sea agradable delante de Él. No sé dónde está, pero la palabra dice que Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. O sea que Él sí nos va a inquietar, sí. Y está de nosotros obedecer a esa voz de Dios, ¿verdad? Eso con el conocimiento que nos... Amén, exactamente. Y hermanos, o sea, el Señor entonces, a nosotros ya saber qué es lo que Pablo le estaba queriendo decir a los efesios, de que, pues mire, conozcan de que el Señor es la cabeza de la iglesia y todas las cosas que Él espera de nosotros, Él las tiene guardadas para darnos, pero está en nosotros el querer adquirir todo ese conocimiento que el Señor preparó para nosotros, para poder ser buenos miembros del cuerpo del Señor. Porque, hermano, mientras más nosotros conozcamos del Señor y mientras más nosotros conozcamos al Señor, más efectivos vamos a ser en cada obra que el Señor nos ponga para hacer, para que Él se lleve la gloria. Mientras más nosotros podamos conocerlo a Él, más eficiente nosotros podemos llevar a cabo su obra. Más eficiente vamos a ser cada uno como miembro del cuerpo del Señor. Porque eso es lo que Él espera de cada uno de nosotros, que cada uno lo podamos conocer más a Él. Y entonces, hermano, ya pasando a la parte de la introducción, caemos entonces en los versículos 20 al 23, que era la parte del estudio que se había puesto, que dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestes. Todo esto que Pablo le estaba diciendo, o sea, todo este poder que el Señor tiene para darnos sabiduría a nosotros, para nosotros poder entender sus verdades, es el mismo poder que resucitó al Señor de entre los muertos y ahora mismo está a la diestra del Padre en los lugares celestes. O sea, que le dio una honra una honra sobre toda honra, una gloria inalcanzable, que solamente el Señor se la merece. Y dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y someteos todas las cosas bajo sus pies, y dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a qué? A la iglesia. Aquí Pablo le está diciendo a todos los hermanos en Efesios, indicándole que el mismo Señor que preparó el darnos sabiduría para nosotros poder entender quién es Él, qué fue lo que Él hizo y qué Él espera de nosotros,
es el mismo Señor que resucitó, que ahora está en el cielo con el Padre, preparándonos a nosotros lugares. Y algo bien importante, que le dio que sobre todo principado y autoridad, sobre todas las cosas que están debajo de sus pies. El Señor Dios le dio autoridad a nuestro Señor Jesucristo sobre todo. Inclusive sobre el diablo, los demonios y todas esas cosas que Amén. andan por ahí sueltos. Amén. Exactamente. El Señor, o sea, cuando digo todo, es todo, en todo el sentido de la palabra, perdón la redundancia ahí. El Señor le dio autoridad al Señor sobre todas las cosas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Esto incluye ángeles, nosotros y todos los demonios. Satanás incluido también ahí. El Señor, o sea, Pablo lo que le quería dejar claro a los efesios es que en quien nosotros hemos confiado es el Dios Todopoderoso que les da sabiduría para poder entender sus misterios. Pues como habíamos visto en 1 Corintios capítulo 2, que el Señor tiene sus cosas, tiene sus... Él ha hecho todo y no todo se nos ha sido revelado ahora mismo. ¿Por qué? Porque nuestra mente todavía no puede comprender todo eso. Un ejemplo, hermano, desde que antes que el tiempo fuera tiempo, ya el Señor tenía un plan específico con toda la humanidad, con todo el universo. Desde que antes que todo fuera formado, ya el Señor tenía ese plan. Y nuestras cabezas está como que, pero espérate, ¿cómo que entonces desde que antes que el Señor creara el universo, ya Él tenía un plan con el ser humano, ya Él tenía un plan con Satanás y ya Él tenía un plan para la eternidad? Sí. ¿Que nos da trabajo entender? Seguro, porque nuestra mente no puede captar, no puede entender eso de que, espérate, antes de que el tiempo fuera tiempo, antes de que todo fuera algo, ya el Señor tenía todo esto planchado. Ya el Señor tenía todo esto en sus planes. En sus planes. Y eso es algo que, por lo menos a mí, yo todavía no lo entiendo. O sea, para mi mente eso yo no lo puedo entender, de que antes que el Señor empezara a crear algo, ya Él tenía todo esto planificado, escrito. Esto es lo que se va a suceder. Esto es lo que va a suceder. Estos misterios y todavía muchos más se nos van a ser revelados cuando estemos en la presencia del Señor. Pero mientras tanto, el Señor ha separado unos misterios para nosotros, para que nosotros lo podamos entender. ¿Cuál es ese misterio? De que el mismo Dios se hizo hombre por amor hacia nosotros, para dar su vida por su creación, para que entonces su creación pudiera tener vida eterna juntamente con Él. Eso es un misterio, hermano. O sea, entender por qué el Señor hizo todo eso, o sea, por amor. Pero son tantas y tantas cosas que el Señor ha hecho que todavía para nosotros nuestra mente no es capaz de poder entenderlas a totalidad. Pero el Señor nos da sabiduría para poder entender las cosas aquí en esta tierra, para poder llevar a cabo su plan con nosotros. Habrá muchas otras cosas más que el Señor nos las va a indicar cuando estemos en su presencia. Pero eso no se preocupe. No se preocupe, porque el Señor se la va a dar, o sea, el Señor nos va a informar, nos va a mostrar todo lo que Él hizo. Pero mientras tanto, las cosas que sí tenemos que estar pendientes están aquí en su palabra. Todos los misterios relevantes a esta vida y que el Señor quiere que nosotros conozcamos ahora mismo están aquí en su palabra. Amén, hermanito. ¿Entendieron, verdad? Amén. Vamos a pasar al segundo punto, que es en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Amén. Voy a pedirle a levantarlo bien.
Si lo puede leer. 8 al 10. Sí, Efesios 2, 8 al 10. Dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Hermano, aquí una parte bien importante, ya conociendo de que el Señor es quien nos da la sabiduría para nosotros poder llevar a cabo su plan, para que nosotros podamos agradarle a Él en todo. Otra parte importante que Pablo le explica a los Efesios es que porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. O sea, no viene de nosotros. La fe que nosotros tenemos para nosotros creer viene de Dios, no viene de nosotros. Y dice, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación de nuestra alma no viene porque nosotros hagamos buenas obras. No viene porque nosotros ayudemos al prójimo y le demos pues chavito cuando esté necesitado. No viene por eso. La salvación de nuestra alma viene, ¿por qué? Por la fe en creer al Señor Jesucristo, a que lo que hizo hace 2000 años atrás. Para eso, hermanos, hay que tener, o sea, hay que creer. Hay que creer al Señor, hay que tener fe para poder uno decir, voy a creer en algo que yo no he visto, pero el Señor me da la convicción, la seguridad de que eso fue así. Esa es la fe en la salvación, de que estamos creyendo en algo que nosotros no hemos visto, pero estamos 100% confiados de que eso sucedió y que el Señor lo hizo por amor a mí, porque yo no merecía ese amor. Eso es fe, hermano. Confiar en algo, confiar en el Señor de que Él hizo ese acto de amor hace 2000 y pico de años atrás y nosotros no lo vimos, no lo hemos visto. Y el Señor, Pablo se lo está dando claro, no es por obra para que ustedes se lleven la gloria, porque el único que se puede llevar la gloria ante la salvación es ¿quién? El Señor. Anda por su gracia, por su amor. Y hermano, un ejemplo de gracia y de misericordia. No sé si les he contado esto, hace tiempito ya, creo que fue a principio del año, antes de irme de viaje por el trabajo. Nosotros salimos, creo que fue un domingo, de casa de Tito de estar con ellos por la tarde, y los nenes estuvimos jugando con ellos, estuvimos en la piscina y todo, y salimos. Antes que empezara todo el toque de queda y eso, pasamos por la Shell que está acá en Isabela, que está al otro lado está Honeywell. Pasamos por ahí y en ese momento esa luz estaba un poquito mal calibrada, porque a la luz amarilla te tocaba, pasaba un segundo y te tocaba la roja. O sea que cuando tú veías la luz amarilla, o parabas o apretabas el acelerador para poder entonces pasarla, porque no te iba a dar chance de frenar. Entonces a mí me pasó de que me tocó la luz amarilla justo un par de pies antes de que se terminara el solo. O sea, literalmente es como decir, el solo termina aquí donde está el púlpito y la guagua mía iba por aquí, donde estoy yo. Que me tocó la luz amarilla, no podía frenar porque no iba a llegar ahí, para quedar en el mismo medio de la carretera. Pues yo decidí, eso fue en menos de un segundo, miré en el retrovisor, no venía nadie, miré para la izquierda para ver que no hubieran carros subiendo y aceleré un poquito, me metí por el paseo y traté de bajar la velocidad ahí. ¿Qué pasa? Había una patrulla en el solo y rapidito vi las bombillas prendidas y me fui.
en el paseo porque sabía que me iba a dar un boleto. Entonces pues yo pues, le digo a Glorimar, pues mira, sácate la licencia, déjame sacar la licencia de conducir y bajé los cristales. Y por alguna razón bajé los cristales y bajaron los de los nenes, no bajaron los dos de frente. Yo pues cuando veo que el policía me hace como que, mira los cristales que no te veo, y yo pues bajé los míos. Y él me dice, ¿sabes por qué estoy aquí? Y yo, sí, porque fue que me tocó la luz amarilla y no me dio chance de frenar en el momento que me tocó y decidí acelerar para entonces no quedar en el mismo medio de la carretera. Él cogió, dio la vuelta, miró los nenes, miró el malvete del vehículo y viene y me dice, te voy a dejar pasar esta con un aviso nada más, porque vi lo que sucedió, pero ten cuidado la próxima vez. Y se fue. Y yo le dije a Glorimar, eso fue gracia y misericordia, porque lo que yo me decía era el boleto. ¿Por qué? Porque infringí la ley, o sea, no cumplí con la ley. Pero por gracia y misericordia de la persona que estaba en ese momento, él decidió, no te voy a penalizar por tus actos, aunque los merecía. Pues hermano, eso es un ejemplo de gracia. Imagínense la gracia de Dios. La gracia de Dios hacia nosotros. Nosotros lo que merecíamos por nuestros pecados es la muerte. Porque desde el principio, desde Génesis, se estableció que la paga del pecado es la muerte. El Señor y el pecado no bregan ninguna de las dos cosas. O sea, el Señor no puede estar junto con el pecado porque eso es abominación para Él. Eso es algo que Él reprende, que él aborrece. Eso es algo que el Señor aborrece. Pero por su gracia, por su infinito amor, Él envió a su Hijo a morir por nosotros para que entonces nosotros pudiéramos tener, ¿qué? Vida eterna. Que el precio de nuestro pecado fuera pagado. Amén. Por alguien que por otra persona que no fuéramos nosotros mismos. Y que no tenía la culpa. Y desde Génesis se establecía que la única forma de tú pagar el pecado era la muerte de ¿qué? De un animal limpio, sin mancha, sin defecto. Pues el Señor fue ese cordero, un cordero puro, sin mancha, sin defecto, que derramó su sangre para pagar por nuestros pecados. Eso es la gracia del Señor. Eso es lo que Pablo le está explicando a los efesios y les dice que esto no es por obra para que nadie se gloríe. Y dice, porque somos hechuras suyas. Nosotros somos creación de Dios. Nosotros somos su creación. Y dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. El Señor nos crea a nosotros, pero desde el principio, ¿para qué? ¿Para qué el Señor creó a Adán y lo puso en el huerto? Para mostrar su gloria. ¿Y qué tenía que hacer Adán en el huerto? Pues obedecer al Señor. El Señor andaba con Adán caminando a su lado en el huerto del Edén. El Señor puso a Adán en un lugar limpio, sin mancha, fuera de pecado, lleno de la gloria de Dios. ¿Y qué pasó? Entró el pecado. Y al entrar el pecado, se fue todo eso. El Señor nos creó a nosotros de acuerdo a su imagen, de acuerdo a su semejanza, para que nosotros andáremos en buenas obras desde el principio. Pero su propia creación decidió hacer algo que no era agradable delante de su creador. El Señor nos creó para buenas obras.
Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El Señor nos preparó desde un principio para andar en buenas obras, sin pecado. Pero para entrar en el pecado, todo eso falló, todo eso se echó a un lado. Y entró entonces el plan del Señor para salvarnos a nosotros. Y vuelvo y le digo, no les sorprenda de que, pues, que Adán y Eva pecaron. Eso no era algo para que el Señor se sorprendiera, porque Él lo sabía. Él lo sabía. O sea, cuando nosotros vemos en su palabra que Él lo sabe todo, lo conoce todo, es omnipresente, omnisciente, todopoderoso, Él sabía lo que Adán iba a hacer. Pero Él esperaba que Adán pudiera tomar una decisión correcta, la cual no tomó. Pero hermano, estas son las, y vuelvo a la parte de las cosas que el Señor nos tiene preparadas para nosotros. Esto es un misterio, o sea, poder entender esto, ahora mismo nuestra mente no lo va a entender. Pero cuando estemos en la presencia del Señor vamos a entender todas estas cosas. Y dice, hermano, ya discutimos esta parte por su misericordia y por su gracia. Y nosotros somos hechuras suyas. En 2 de Corintios, versículos 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Nosotros somos creación del Señor, pero cuando nosotros venimos y nos arrepentimos de nuestros pecados, ya entonces somos un ser nuevo. ¿Cómo les digo que somos un ser nuevo? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Vamos, ¿cómo le explico esto, hermano? No sé si han visto la película Inside Out, de muñequitos. Ustedes la tenemos y los niños la han visto un par de veces. Es literalmente, son unos muñequitos de caricaturas animadas, de que en la mente de cada persona, pues están gobernando acá en el cráneo, está el centro de computadora y están todas las emociones, que si anger era una cosa roja, joy era como verde, sadness, violeta y par de emociones más, que era quien gobernaba entonces la mente de la persona. Pues nosotros, cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros somos nuevas criaturas. Pues imagínense entonces de que quien gobernaba nuestra mente, quien estaba en esa computadora, indicándole a qué se iba a hacer y qué tú ibas a decir y qué tú ibas a hacer, qué ibas a comer y todo, era una persona que no confiaba en el Señor. Ahora, cuando confiamos en el Señor y somos salvos, somos una nueva criatura. Ahora, entonces, está el Señor con nosotros, en nuestro ser dentro de nosotros, y el Señor es entonces quien debe gobernar nuestro cuerpo, nuestro ser. No sé si me llegan a entender. Cuando entonces nosotros somos hijos de Dios, ya entonces somos una criatura aparte. ¿Por qué? El Señor vino a morar ya con nosotros. Ahora, una parte bien importante, que es que todavía la criatura vieja que antes nos gobernaba, todavía está ahí presente. Que eso es que nuestra carne, nuestros deseos, esa vieja criatura todavía está ahí queriendo gobernar, peleando para querer gobernar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro ser. Ahora, a nosotros ser nuevas criaturas, hijos de Dios, está en nosotros. Si nosotros le decimos, pues dale, pasa, coge aquí el mando y manifiéstate por 10 minutos. ¿Qué estamos entonces haciendo? Dejando que la vieja criatura coja mando de nuestro cuerpo, de nuestro ser. Cuando no es así, el Señor nos salvó, somos una nueva criatura, y ahora quien tiene que gobernar nuestro ser es el Señor 24/7.
de que todavía tenemos esa pelea para que la vieja criatura quiera coger el control, sí, la vamos a tener hasta que estemos en la presencia del Señor. Ya cuando estemos en la presencia del Señor, eso se acabó. Pero mientras estemos en este mundo, vamos a tener una lucha con nuestro viejo ser, con nuestra carne, con nuestros deseos de hacer las cosas que no agradan al Señor. Y volvemos entonces a los primeros versículos que estábamos viendo, que el mismo Señor, quien nos da sabiduría, quien nos preparó todas estas cosas para que nosotros las pudiéramos entender, es quien nos va a ayudar para que nosotros podamos hacer las cosas agradables a Él. Es quien nos va a ayudar a ganar esa batalla con nuestro viejo ser, con nuestra carne pecaminosa, que no quiere hacer las cosas que agradan al Señor. Así que, hermano, hemos visto lo que el Señor hizo con nosotros, lo que el Señor quiere que nosotros sepamos, que es que somos parte del cuerpo del Señor. Él es quien manda a la iglesia, Él es la cabeza, Él es el líder, Él es el que tiene toda autoridad y toda potestad en la iglesia. Y nosotros somos sus miembros, su cuerpo. Y si nosotros queremos agradar a nuestro Señor, tenemos que conocerlo a Él. Tenemos que pedirle sabiduría para poder hacer las cosas que le agraden a Él. Y que entonces nosotros sepamos que, aunque ya somos parte del cuerpo del Señor, todavía hay una batalla que tenemos que lidiar día a día, noche tras noche, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, que es con nuestro viejo ser. ¿Para qué? Para que Él no florezca, sino que quien florezca en nosotros sea el Señor. Y esto va dado a poder hacer las cosas que agradan al Señor. Y ahora, hermanito, vamos a pasar a Efesios 2, 19 al 22. Déjame cambiar aquí rapidito. Y dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí Pablo le estaba diciendo que ya ustedes conocen todo lo que les he dicho. Ahora, una parte importante, quiero que sepan que ustedes ahora, si ustedes son de Cristo, ustedes no son ciudadanos de este mundo. Todo cristiano deja, en el momento que recibe la salvación, deja de ser ciudadano. En este caso, nosotros somos ciudadanos americanos, dejamos de ser ciudadanos americanos a ser ¿qué? Ciudadanos de los cielos. Todavía vivimos en esta tierra, o sea que todavía tenemos que acatarnos a las leyes de este mundo, siempre y cuando no vayan contra ¿qué? Contra la palabra de Dios. Pero Pablo le está especificando, sepan que ya cuando son cristianos dejaron de ser ciudadanos de esta tierra y son ciudadanos de los cielos. Y al ser ciudadanos de los cielos tenemos que ocuparnos de nuestra patria. ¿Y cuál es? Celestial, no en esta tierra. Y les dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Escuchen bien, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Qué quiere decir con eso? No está diciendo edificados en el nuevo fundamento que los apóstoles crearon. No.
Aquí está diciendo que ya había un fundamento, una base, y los apóstoles edificaron encima de esa base. ¿Cuál es esa base? El Señor Jesús. Aquí Él les deja claro, o sea, no se dejen engañar por basofia que va a venir. Edifíquense en el fundamento de los apóstoles. ¿Por qué en el fundamento de los apóstoles y no dicen el fundamento de Mahoma, de Buda o algo así? Porque ninguno de ellos estaba hablando la verdad de Jesús. Los únicos que estaban hablando la verdad de Jesús eran ¿qué? Los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que los únicos que estaban hablando la verdad en ese momento eran ¿qué? Los apóstoles, quienes estaban preparando la fundación, quienes estaban edificando sobre la fundación de Jesucristo, eran los apóstoles. Por eso es que la palabra luego dice, o sea, que creo que fue Pablo o Pedro, no me acuerdo cuál de los dos, que si dice que si alguien viene a edificar otro fundamento que no sea la palabra de Dios, sea anatema, sea maldito, y échalo para afuera. No le crean. ¿Por qué? Porque no es de Dios. El fundamento que nosotros tenemos, nuestra base, fue el mensaje que estaban dando los apóstoles bajo la enseñanza que tuvieron de parte directa del Señor. Y dice, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Él le está diciendo, ubíquense, estén pendientes, porque el fundamento que nosotros estamos dando es Jesús, y nosotros estamos construyendo en ese fundamento. ¿Cuál es ese fundamento, hermano? Que el Señor vino a esta tierra para dar su vida por los pecadores. Él por su gracia vino a darnos vida eterna. Ese fundamento, o sea, esa verdad es que se basa entonces todo lo que los apóstoles estaban enseñándole acá a los efesios, y de ahí ellos estaban construyendo, o sea, ya el fundamento estaba, ya la base estaba, ellos estaban haciendo solamente las paredes. Y dice que si bien coordinado, ¿qué sucede? Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Si nosotros nos basamos en la palabra de Dios, en el fundamento que ya nosotros tenemos, toda la palabra de Dios, nosotros vamos a ir creciendo bien. ¿A qué me refiero bien? Como el Señor quiere que nosotros crezcamos, como el Señor quiere que nosotros estemos con Él. ¿Cómo decirle, hermano? Están haciendo una casa, tiran el fundamento, tiran la zapata, pero los obreros que están construyendo las paredes y todo lo demás de la casa no se están dejando llevar por la base, por el fundamento que ya está hecho. ¿Cómo van a terminar esas paredes? Virar, débiles. Y entonces, ¿qué sucede? Cualquier tempestad coge las tumba. Pues hermano, nuestra vida como cristianos, si nosotros nos basamos en la palabra de Dios, nosotros vamos a ir creciendo fuertes en la palabra del Señor. Y venga lo que venga, no nos va a sacudir, no nos va a desviar del amor del Señor y de su sabiduría. Esto es algo bien importante, hermano. ¿Por qué? Porque es algo que quizás podemos dejar, se puede dejar pasar y no estudiar bien. Porque, hermano, si se ponen a pensar, cuando nosotros fallamos, ¿por qué es que nosotros fallamos? No es porque el Señor lo permite,
Es porque, ¿qué hicimos nosotros? Preparamos. Reparamos. Entonces, ¿cómo estaba entonces nuestro edificio que estábamos construyendo en base a lo del Señor? Estaba débil. Hermano, aquí todo cristiano debe basarse en la palabra de Dios para poder ir edificando su templo recto y fuerte en el Señor. Dice también que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto que es ¿Qué? Jesucristo. Sí, 1 Corintios 3:11. 1 Corintios 3:11. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto para Jesucristo. Amén. 1 Corintios 3:11, exacto. Nadie puede poner un fundamento que el que ya está puesto. Y es el del Señor Jesucristo. Ahora, hermano, voy a leer esta parte. Exacto. Y algo importante, hermano, que es que menciona al final, que menciona que Jesucristo mismo es la piedra angular. La piedra angular. Ustedes han visto en fotos antiguas, quizás en el Coliseo Romano, ustedes veían esos arcos, esas entradas que eran en piedra, que las ponían de lado a lado, una encima de la otra, y iban haciendo un arco. La piedra del ángulo es la piedra que está en el mismo medio arriba. Y aguanta todo el peso. Esa piedra es, déjame coger un lapicito aquí para que tengan una idea. Esa piedra se ve más o menos así. Si las pueden ver acá en Facebook. Se ve más o menos así, que tiene ángulos en ambos lados y la parte de arriba un poquito curvada para que siga la uniformidad de la construcción. Y estos dos ángulos son los que hacen presión hacia abajo para que entonces toda la estructura se mantenga firme. Amén. Cuando hacen referencia a que Jesucristo es la piedra angular, es esto. Entonces, si el Señor no está, si esa piedra angular no está ahí, se derrumba ese arco. Nosotros también lo podemos ver, nosotros somos ese arco. Toda la iglesia, todo el cuerpo del Señor es ese arco. Y Jesús es la cabeza. Si no está esa cabeza, si no está esa piedra haciendo presión hacia abajo, no se mantiene el arco. O sea, no se mantiene la iglesia. Ahora, hay, si no me equivoco, déjame verificar. Sí, en Primera de Pedro 2, 4 al 8, ahí habla de que el Señor es la piedra angular para nosotros, pero también es piedra de tropiezo. ¿Para qué? Para los que no creen en el Señor, los que no quieren obedecer, exacto, los que no quieren obedecer en el Señor, exacto. Unos son edificados por esa piedra y otros son derrumbados por ella. En 1 de Pedro 2, 4 al 8. ¿Está ahí? Sí, lo puede leer. Dice así, Primera de Pedro 2, 4 al 8. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis,
Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Amén. Aquí Pedro le está dejando claro de que el Señor, para los que creen en su nombre, para los que le aman, es quien edifica todo, quien le da sentido a su vida. Pero para los que desobedecen al Señor, el Señor es que piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque quieren hacer las cosas que no le agradan a Él, que andan en desobediencia. Y todas estas cosas, hermano, se va a ver bien claro después, cuando entonces el Señor pase el juicio sobre toda la humanidad y estén pasando los juicios del Señor ante toda la humanidad, que le va a decir: mira, fulanito, ok, tú tienes toda esta lista de cosas que tú hiciste que no fueron agradables delante de mí, y todo este tiempo fue que yo te estaba llamando, todo este tiempo yo me rebelé ante ti. ¿Qué tú hiciste? Nada. Fue piedra de tropiezo. La palabra del Señor fue tropiezo para esa persona porque quiso. Y así, hermanos, son muchos, que la palabra de Dios es de tropiezo para muchas personas, porque en su corazón, porque en su corazón está el hacer ¿qué? Las cosas que no le agradan al Señor. Y en Romanos, no me acuerdo el pasaje completo, pero está escrito de que los que no tomaron en cuenta al Señor, el Señor los entregó nuevamente reprobados. Romanos 1, no me acuerdo el versículo. El Señor, o sea, que dice: y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y ahí más abajo, el versículo 29, empieza la lista de todas las cosas que no convienen. De poca vergüenza, pues. Ese tipo de personas, la palabra del Señor para ellos es tropiezo, porque en su corazón, en su mente ya está el querer hacer las cosas que no agradan a Dios. Ahora, hermanito, vamos a recapitular un momentito. El Señor que creó toda esta tierra, todo lo que nosotros vemos y no vemos, todo lo que nosotros conocemos y desconocemos, Él fue quien vino a esta tierra para darnos vida eterna. Él es el mismo que preparó sabiduría específica para los que aman, para los que le aman a Él, para poder entender su palabra. Él es el mismo que espera de nosotros, siendo sus hijos, que podamos seguirlo a Él y agradarle a Él cada momento de nuestra vida. Y Él es quien nos da la sabiduría, nos da el entendimiento para todos los días poder agradarle a Él. El Señor es quien ha hecho todo por nosotros, y está en nosotros poder agradarle a Él todo lo que nosotros hacemos, siempre y cuando nosotros seamos sus hijos. Y entonces, hermano, una aplicación para nuestra vida dice: al redimirnos, Jesús nos juntó en una unidad espiritual como miembros unos a los otros. ¿Qué me refiero con esto? Ya entonces, cuando nosotros somos salvos, el Señor ya nos unió a su cuerpo, a su iglesia. Como el pastor lo ha puesto muchas veces, de que a veces conocemos hermanitos de otros lugares, los conocemos
estamos hablando como por 5 minutos y nos damos cuenta que si nos lo hubiéramos conocido hace años largos. ¿Por qué? Porque el mismo espíritu que está en ellos está en nosotros. Estamos unidos, tenemos un mismo sentir. Amén. Ahí ahí nos damos cuenta que somos parte del cuerpo de Dios. Y todo miembro del cuerpo de Dios se ayuda uno al otro y se complementa uno al otro. ¿Por qué, hermanito? Cada uno tiene su función específica en la iglesia, en el cuerpo del Señor. El pastor tiene la función más grande de todas, que es velar por nuestras almas, por nuestra salud, nuestra vida espiritual. Pero nosotros también estamos velando por cada uno de nosotros. Y en amor nosotros nos exhortamos, nos amonestamos, nos ayudamos, nos damos consejos. Porque somos parte de un mismo cuerpo. Si el cuerpo hay un miembro que no puede funcionar bien, ¿qué pasa con el resto del cuerpo? Se afecta también. Se afecta. Mírenlo, un ejemplo bien trivial y bien sencillo que mucha gente lo da, no toma en consideración. Si a nosotros nos cortan el dedo gordo del pie, sea al izquierdo, sea al derecho, nosotros perdemos balance rápidamente. Si a nosotros nos cortan solamente el dedo gordo del pie, cualquiera que sea, el izquierdo o el derecho, vamos a perder balance y vamos a tener que básicamente aprender a caminar otra vez. Porque eso es quien nos da soporte para cuando nosotros damos el paso y levantamos el pie, nos da dirección para que nosotros podamos ir. Si se nos va el dedo gordo, ya ahí perdemos balance. Un solo dedo puede hacer que todo el cuerpo se vaya y se caiga. Es lo mismo. Somos el cuerpo del Señor. Un solo miembro que esté mal, o sea, que no esté bien en el cuerpo del Señor, puede causar grandes consecuencias en todo el cuerpo de la iglesia. Un ejemplo, una persona que esté en la iglesia dando mal testimonio puede hacer de que otros miembros de la iglesia, otros miembros del cuerpo del Señor fallen y se afecten en su vida espiritual por esa persona estar dando mal testimonio. Por eso es que todos somos unidos en un solo cuerpo y el Señor es quien manda a este cuerpo, a esta iglesia. Amén, hermanito. Pues, hermanito, espero que haya sido de gran bendición el estudio. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, comentario? Amén. Bendito, se perdieron las fotos de la jirafa sacando la lengua. Aquí la tengo. Aquí la tengo mientras estaba. La van a ver en el estudio al final. Mientras estaba allá en Arizona, el último fin de semana, pues, el grupito donde estábamos decidimos ir no fue el último fin de semana, fue el segundo. Decidimos ir al zoológico. Es un zoológico bastante bonito, bastante grande. Nos tardamos casi una hora en llegar. Y a lo último, que ya estábamos por irnos, había una fila. Pues nosotros compramos el ticket de entrada que incluía una trillita en camello. Y nosotros pues, porque sin la trillita salía como 3 pesos menos. Ya pues vamos a cogerlo, que 3 pesos pues no. Ajá. Cuando fuimos era literalmente como montarse en el camello aquí y el camello llegaba donde está Juan. Esa era la trillita. Y nosotros vimos una fila ahí kilométrica y olvídate pues, perdimos los 3 pesos. Pero al lado estaban las jirafas y le estaban dando comida. Y subían a una plataforma y les daban un envase grande de lechuga o zanahoria y ellas se las comían felices, estaban ahí. Y los que cuidaban las jirafas decían aprovechen porque no todo el tiempo ellas vienen a comer acá. Son medias, no son mañosas, sino que son no selectivas, sino que si ven mucha gente, como que mucho bullicio, se asustan y no van. Son tímidas. Son tímidas. Entonces ella aproveché. Y cuando subí la cámara para tirar una foto, ahí estaba una sacando la lengua como que dice, me estoy saltando aquí. Y de allá mismo voy a comer la comida que me dan los zookeepers. Pero hermano, pues,
Ya pues para la próxima pues les enseño la fotito. Eso sí, hermanos, para el próximo estudio vamos a estar viendo la sección número 2 que dice oramos los unos por los otros en Efesios 3. Léase el capítulo completo para que entonces tengan en contexto toda la palabra de Dios. Amén, hermanito. Pues si no hay alguna duda o pregunta, pues vamos entonces a orar para finalizar el estudio. Oremos. Señor y Padre amado, te damos las gracias por este día. Te damos las gracias, mi Señor, porque pudimos estar aquí. Amén. Te damos las gracias, mi Señor, porque aunque tuvimos problemas técnicos, en tus planes estaba que se diera este estudio, mi Señor. Y tú conoces todo por qué sucedió todo esto. Nosotros todavía no entendemos qué pasa aquí, pero tú sabes la razón específica por la cual pasó todo esto y tú tienes un propósito para todo. Yo te pido, mi Señor, que sea tu propósito que tú hayas llevado a la gloria en este momento, mi Señor, y que todas las personas que nos están viendo puedan ser bendecidos por parte de tu palabra, mi Señor. Te pedimos ahora que nos cuides en nuestro camino para poder llegar a nuestras casas, que podamos tener una buena noche de descanso, mi Señor, y si te place dar un día más, que en el día de mañana nosotros lo primero que buscamos sea tu presencia, mi Señor, y que lo primero que nosotros hagamos es pedirte sabiduría para que todo lo que hagamos en el día de mañana sea agradable delante de ti, mi Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Dónde le doy aquí? Gloria a Dios. No, yo no sé de dónde darlo. Está saliendo en vivo, tu madre. Do you want to continue podcast?